¿Hace cuánto tiempo no te sientes verdaderamente en paz contigo mismo? No hablo de una sonrisa frente a los demás, ni de una frase motivadora que repites cuando todo se complica. Hablo de esa paz profunda que te permite acostarte por la noche sin que tu mente te acuse, sin que tu corazón te condene, sin que tu pasado te persiga como una sombra que no desaparece. Muchos caminan por la vida con logros visibles, pero con una guerra silenciosa por dentro. Se sienten insuficientes, culpables, comparados, agotados de intentar ser lo que otros esperan. Y aunque aman a Dios, a veces no saben cómo reconciliar su fe con la voz interna que no deja de juzgarlos. Hoy vamos a hablar de algo que puede transformar tu manera de vivir, de orar y de relacionarte con el Señor. La importancia de estar en paz contigo mismo. No es egoísmo espiritual, no es autoindulgencia, no es ignorar el pecado. Es comprender, a la luz de la palabra, quién eres en Cristo y cómo esa identidad restaura la armonía interior. Si este mensaje toca tu corazón en algún momento, te invito a que le des like, lo compartas y lo comentes. Escribe en los comentarios esta frase: en Cristo encuentro mi verdadera paz. Que sea una declaración pública de fe. Tal vez alguien más necesite leerla y recordar que no está solo en su lucha interior. Ahora sí, comencemos este viaje espiritual. Parte 1. El fundamento divino de la paz interior. Estar en paz contigo mismo no es un concepto moderno ni una idea nacida de la psicología contemporánea. Es una verdad profundamente arraigada en las Escrituras. Desde el principio, Dios creó al ser humano con una armonía integral. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen implicaba equilibrio, identidad, propósito y comunión. El ser humano fue diseñado para vivir en paz con Dios, con los demás y consigo mismo. Sin embargo, el pecado rompió esa armonía. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no solo se separaron de Dios, también comenzaron a experimentar vergüenza. Génesis capítulo 3 nos dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque cuando la comunión con Dios se fractura, la percepción que tenemos de nosotros mismos también se distorsiona. La culpa, el miedo y la autoacusación entran en escena. Desde entonces, la humanidad vive intentando cubrir su desnudez espiritual con hojas de esfuerzo propio, comparaciones, éxitos o religiosidad. Pero ninguna de esas cosas puede devolver la paz interior. Solo la restauración de nuestra relación con Dios puede hacerlo. Romanos capítulo 5 versículo 1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa el orden. Primero, paz con Dios. Y esa paz vertical es la que permite que comience la paz interior. No puedes estar en paz contigo mismo si antes no has comprendido que Dios ha hecho paz contigo. Muchos creyentes aman a Dios, pero todavía viven bajo condenación interna. Siguen recordando errores pasados, decisiones equivocadas, temporadas de rebeldía. Aún después de haber pedido perdón, no se perdonan a sí mismos. Pero Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Si Dios limpia, ¿por qué sigues cargando lo que Él ya quitó? Imagina por un momento que alguien cancela una deuda gigantesca que tú jamás podrías pagar. Te entrega un documento sellado que dice saldo en cero. Sin embargo, tú sigues enviando pagos simbólicos cada mes, intentando demostrar que no eres tan malo. ¿No sería eso rechazar el regalo? Algo parecido ocurre cuando Dios nos perdona y nosotros insistimos en vivir como deudores. Estar en paz contigo mismo comienza por aceptar el veredicto del cielo. Si el juez eterno te ha declarado justo en Cristo, ¿con qué autoridad te sigues declarando culpable? Romanos capítulo 8, versículo 1. Afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna significa ninguna, no algunas, no excepto tu caso, ninguna. Ahora bien, esto no significa ignorar nuestras fallas ni vivir sin arrepentimiento. Significa entender que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17.
declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La pregunta es, ¿crees eso para otros pero no para ti? La paz interior tiene un componente teológico profundo. Es el fruto de comprender la gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, enseñan que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras. Cuando intentas ganarte el amor de Dios con perfección constante, inevitablemente vivirás frustrado contigo mismo. Pero cuando entiendes que eres amado incluso en tu proceso, algo cambia dentro. Esta verdad puede cambiar tu vida. Porque muchos no están en paz consigo mismos, no por falta de disciplina espiritual, sino por falta de comprensión de la gracia. Se exigen más de lo que Dios les exige. Se castigan más de lo que Dios los corrige. Se hablan con una dureza que jamás usarían con alguien a quien aman. El Salmo 103 dice que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Y añade que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Si Dios te trata con compasión, ¿por qué te tratas con desprecio? La paz contigo mismo no nace de la autosuficiencia, sino de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 20, habla de que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz no es solo un tratado legal, es una restauración integral. Cuando recibes esa verdad, comienzas a mirarte no desde tus fallas, sino desde la cruz. Muchos han reducido la vida cristiana a cumplir reglas externas, pero han descuidado el estado del alma. Se esfuerzan por parecer fuertes mientras internamente se sienten fracturados. Pero Dios no quiere solo obediencia exterior, quiere corazones restaurados. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, declara que Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Esa paz no es superficial, es estabilidad interior. Tal vez has estado luchando con pensamientos de inferioridad. Tal vez te comparas constantemente. Tal vez sientes que nunca eres suficiente. Pero el Evangelio no solo te salva del infierno, te salva de la autoacusación constante. Te libera del tribunal interno que nunca descansa. Estar en paz contigo mismo es aceptar que eres obra en proceso, que el alfarero sigue moldeando el barro. Filipenses capítulo 1, versículo 6, afirma que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso significa que tu historia aún no termina. No te juzgues por un capítulo cuando Dios está escribiendo el libro completo. En esta primera parte hemos establecido el fundamento. La paz interior nace de la paz con Dios. Es una consecuencia de la justificación, de la gracia, de la identidad en Cristo. Pero en la siguiente parte vamos a profundizar doctrinalmente en cómo esta verdad se sostiene en toda la revelación bíblica y cómo se aplica de manera concreta al creyente que todavía lucha con su propia conciencia. Parte 2. La renovación de la mente y la reconciliación interior. Si la paz contigo mismo nace de la paz con Dios, entonces necesitamos comprender cómo esa paz se internaliza. No basta con saber teóricamente que hemos sido justificados. La mente y el corazón deben alinearse con esa verdad. De lo contrario, seguiremos viviendo como si la obra de Cristo fuera insuficiente. Muchos creyentes han recibido el perdón, pero no han renovado su manera de pensar. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Observa que no dice simplemente cambiar emociones, sino renovar la mente. La guerra interior muchas veces no es espiritual en el sentido de ataques externos, sino mental en el sentido de pensamientos no redimidos. La mente humana tiene la capacidad de construir cárceles invisibles. Recordamos errores pasados,
Repetimos conversaciones fallidas, nos acusamos por decisiones que ya fueron perdonadas. Es como si reprodujéramos una película antigua una y otra vez, aunque Dios ya haya cambiado el final. Y mientras no aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, seguiremos sintiendo que no somos dignos de paz. Estar en paz contigo mismo implica aprender a pensar como alguien redimido. Eso no significa negar nuestras debilidades, sino interpretarlas correctamente. Cuando fallas, el enemigo susurra: no cambias, siempre serás así. Pero el Espíritu Santo no acusa para destruir, sino que convence para restaurar. Hay una diferencia profunda entre condenación y convicción. La condenación te paraliza. La convicción te conduce al arrepentimiento y luego a la libertad. Imagina por un momento que un niño aprende a caminar y cae varias veces. El padre no lo etiqueta como fracasado, lo levanta, lo anima y lo impulsa a intentarlo de nuevo. De la misma manera, Dios no observa tus tropiezos con desprecio, sino con propósito formativo. Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El énfasis no está en la caída, sino en la perseverancia. Sin embargo, muchos han convertido sus errores en identidad. Dicen: soy débil, soy incapaz, siempre arruino todo. Pero la Escritura declara en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A cuál voz le darás autoridad? ¿A la experiencia pasada o a la declaración eterna de Dios? La reconciliación interior ocurre cuando la verdad bíblica reemplaza la narrativa dañina que hemos construido sobre nosotros mismos. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Esa imagen es poderosa. No puedes vivir en paz contigo mismo si sigues usando el traje del pasado. El nuevo hombre no es una versión mejorada del antiguo. Es una nueva creación en Cristo. Algunos han sido marcados por palabras hirientes en la infancia, por fracasos públicos, por comparaciones constantes. Han internalizado juicios externos hasta convertirlos en voz interna. Pero el Evangelio no solo te salva del pecado, también te sana de las etiquetas falsas. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando Dios te nombra, redefine tu identidad. La paz contigo mismo también implica aceptar los procesos. No todos avanzan al mismo ritmo espiritual. No todos tienen las mismas luchas. Compararte constantemente destruye la serenidad interior. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, nos invita a examinar nuestra propia obra y no compararnos con otros. Dios no te mide con la regla del vecino, te guía conforme a su plan particular para ti. Existe además un aspecto profundo relacionado con la conciencia. La conciencia puede ser aliada o verdugo. Hebreos capítulo 9 habla de la purificación de la conciencia por la sangre de Cristo. Una conciencia no purificada produce inquietud constante. Pero cuando comprendemos que el sacrificio fue suficiente, la conciencia encuentra descanso. Tal vez te preguntas por qué, aún siendo creyente, todavía experimentas batallas internas. La respuesta es sencilla: estamos en proceso de santificación. La justificación es instantánea. La transformación es progresiva. Pero la falta de perfección no cancela tu posición en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Declara que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción. Un hijo puede fallar, pero no deja de ser hijo. Estar en paz contigo mismo también implica perdonarte cuando has aprendido de tus errores. No se trata de excusar el pecado,
sino de aceptar que la gracia es mayor. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Describe a un Dios que se deleita en misericordia. Si Él se deleita en mostrar misericordia, ¿por qué tú te deleitas en castigarte mentalmente? Muchos creyentes viven en una tensión constante entre lo que fueron y lo que anhelan ser. Pero Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, muestra a Pablo diciendo que olvida lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante. Pablo tenía un pasado complejo, incluso persecutor. Sin embargo, no permitió que su historia anterior anulara su llamado futuro. La reconciliación interior es un acto diario. Cada mañana eliges creer la verdad o escuchar la acusación. Cada día decides si tu identidad está anclada en tus errores o en la cruz. No es un proceso mágico, es una disciplina espiritual. La renovación de la mente requiere exposición constante a la palabra, oración sincera y comunión con el Espíritu. Cuando la mente comienza a alinearse con la verdad, el corazón encuentra reposo. Ya no necesitas demostrar constantemente que vales algo. Ya no buscas aprobación desesperadamente. Descansas en el hecho de que eres aceptado en el amado, como dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Esta paz interior produce frutos visibles. Te vuelves más paciente contigo mismo y con los demás. Comprendes que todos están en proceso. Aprendes a hablarte con gracia. Dejas de sabotear tus propios avances espirituales. La autocrítica destructiva se transforma en evaluación constructiva. La teología correcta produce emociones correctas. Si tu visión de Dios es severa y distante, probablemente tu trato hacia ti mismo será igualmente severo. Pero si entiendes que Él es Padre compasivo, tu corazón aprenderá a descansar. Estar en paz contigo mismo no significa conformismo espiritual, sino equilibrio. Es caminar con humildad, reconociendo debilidades, pero sin perder la confianza en la obra redentora. Es mirarte al espejo y saber que todavía estás creciendo, pero que ya eres amado. Cuando esta verdad se arraiga, comienzas a experimentar una libertad nueva. La ansiedad disminuye, la culpa pierde poder, la comparación se debilita y tu relación con Dios se vuelve más íntima, porque ya no te escondes como Adán, sino que te acercas con confianza al trono de la gracia, como enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16. La paz contigo mismo no es una meta superficial. Es el resultado de una mente renovada y una identidad restaurada. Es la evidencia de que la doctrina no se quedó en teoría, sino que descendió al corazón. Parte 3. Vivir la paz interior en la práctica diaria. Comprender la paz con Dios y renovar la mente son fundamentos esenciales, pero ahora debemos descender al terreno cotidiano. ¿Cómo se traduce esta verdad en la vida diaria? ¿Cómo se vive la paz contigo mismo cuando enfrentas responsabilidades, conflictos, decisiones difíciles y emociones intensas? La fe no fue diseñada para permanecer en el plano abstracto. Santiago capítulo 2 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. De la misma manera, la paz interior no puede limitarse a una declaración doctrinal. Debe manifestarse en hábitos espirituales concretos. Esta paz se cultiva, se protege y se fortalece en la práctica diaria. Imagina por un momento que plantas una semilla en tierra fértil. Tiene potencial, pero si no la riegas, si no la expones al sol, si no la cuidas, no crecerá adecuadamente. La paz interior funciona de manera similar. Dios deposita la verdad en tu corazón, pero tú debes nutrirla. El primer ámbito práctico es la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Observa que la paz guarda la mente.
es una protección activa. Pero esa paz viene después de presentar nuestras cargas. Muchos no están en paz consigo mismos porque acumulan emociones no procesadas espiritualmente. Guardan frustraciones, decepciones, culpas y temores sin llevarlos al Señor. La oración no es solo pedir cosas, es descargar el alma. Es permitir que el Espíritu ordene lo que está desordenado internamente. Cuando oras con sinceridad, no necesitas fingir fortaleza. Puedes reconocer tus debilidades sin sentirte rechazado. Esa honestidad delante de Dios produce alivio. El Salmo 55, versículo 22, dice que eches sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Esa palabra, echar, implica soltar deliberadamente. No es dejar caer accidentalmente, es decidir transferir el peso. Otro aspecto práctico es la comunión constante con la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La libertad interior está ligada al conocimiento continuo de la verdad. Cuando la mente se alimenta diariamente de escritura, la narrativa interna comienza a cambiar. Muchas voces compiten por tu atención, redes sociales, opiniones ajenas, recuerdos del pasado. Si no equilibras esas voces con la palabra, terminarás creyendo versiones distorsionadas de ti mismo. La escritura actúa como espejo correcto. Santiago capítulo 1 describe la palabra como espejo que revela nuestra condición real. Pero no es un espejo cruel, es uno que muestra quién eres en Cristo. La paz contigo mismo también se vive mediante la disciplina del perdón, tanto hacia otros como hacia ti mismo. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 que debemos perdonar como hemos sido perdonados. Pero a veces somos más duros con nosotros que con los demás. Nos negamos la gracia que extendemos a otros. Imagina cargar una mochila llena de piedras cada día. Cada piedra representa un error pasado. Con el tiempo, el peso te encorva. Así viven muchos espiritualmente. Pero Cristo no solo perdonó, también quitó la carga. El Salmo 32 describe la dicha del hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esa dicha es alivio interior. La paz práctica también requiere establecer límites saludables. A veces no estamos en paz porque intentamos cumplir expectativas irreales. Queremos agradar a todos, resolver todos los problemas, estar disponibles en todo momento. Pero incluso Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de retiro, ¿cuánto más nosotros? Marcos capítulo 1 muestra a Jesús levantándose muy temprano para orar en un lugar desierto. Ese tiempo de intimidad renovaba su fuerza. La paz interior se fortalece cuando aprendemos a detenernos. Vivir constantemente acelerados debilita el alma. Otro elemento fundamental es la gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nos llama a dar gracias en todo. La gratitud cambia la perspectiva interna. Cuando te enfocas únicamente en tus fallas, la insatisfacción crece. Pero cuando reconoces las misericordias diarias de Dios, tu corazón encuentra equilibrio. Imagina terminar cada día recordando 3 evidencias de gracia. Tal vez no fueron eventos extraordinarios, pero fueron señales de cuidado divino. Esa práctica entrena la mente para ver bondad en medio del proceso. Y cuando reconoces la fidelidad de Dios, también aprendes a tratarte con mayor paciencia. La paz contigo mismo también se expresa en la forma en que enfrentas el fracaso. No todo saldrá como planeas. Habrá proyectos que no prosperen, decisiones que no produzcan el resultado esperado. Pero Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Cuando algo no resulta, no necesariamente significa que eres incompetente. Puede significar que Dios está redirigiendo. En la práctica diaria, la paz también requiere conversaciones internas saludables. Lo que te dices a ti mismo tiene poder.
Si cada día repites frases de derrota, tu ánimo se debilitará. Pero si declaras verdades bíblicas, tu espíritu se fortalece. El Salmo 42 muestra al salmista hablando consigo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Luego se anima a esperar en Dios. Esa autoexhortación es saludable. No se trata de autoengaño, sino de alineación. Cuando tus emociones dicen una cosa y la verdad bíblica otra, debes decidir cuál gobernará. Esa decisión diaria protege tu paz. La comunión con otros creyentes también es vital. Hebreos capítulo 10 nos anima a no dejar de congregarnos. La soledad prolongada puede intensificar la autocrítica. Cuando compartes luchas con hermanos maduros, recibes perspectiva. Descubres que no eres el único en proceso. Estar en paz contigo mismo no es aislarte, sino vivir en comunidad con transparencia. Cuando alguien ora por ti, cuando escuchas una palabra de ánimo, tu corazón recuerda que no caminas solo. La práctica diaria incluye además cuidar el cuerpo y el descanso. Aunque parezca simple, el agotamiento físico afecta la percepción emocional y espiritual. Dios diseñó ritmos de descanso desde la creación. Respetar esos ritmos honra al Creador y protege la estabilidad interior. A medida que aplicas estos principios, oración sincera, meditación en la palabra, gratitud constante, límites saludables, comunión fraterna, la paz interior deja de ser una idea y se convierte en experiencia tangible. No significa ausencia de desafíos, sino fortaleza en medio de ellos. La paz contigo mismo se construye día a día, decisión tras decisión. No es un sentimiento que aparece mágicamente, sino el fruto de caminar en coherencia con la verdad recibida. Parte 4. Rostros bíblicos que encontraron paz interior. La Escritura no nos presenta héroes perfectos, sino hombres y mujeres reales que atravesaron luchas profundas y, en medio de ellas, aprendieron a reconciliar su corazón con Dios y consigo mismos. Sus historias no están registradas solo para admiración, sino para instrucción. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cuando observamos sus procesos, descubrimos que la paz interior no es privilegio de unos pocos, sino posibilidad para todo creyente. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que cometió errores graves. Su pecado con Betsabé y las consecuencias posteriores marcaron su vida. Sin embargo, el Salmo 51 nos muestra algo poderoso. No se escondió indefinidamente en la culpa. Clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Reconoció su falta, pidió restauración y aceptó la misericordia divina. Imagina el peso que David debió sentir después de su caída. Rey, líder, ejemplo público. Sin embargo, no permitió que su pecado se convirtiera en identidad permanente. La clave fue el arrepentimiento genuino unido a la confianza en la compasión de Dios. El Salmo 32 revela la transformación. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesó, experimentó alivio. La paz interior comenzó cuando dejó de ocultar y decidió confiar. Observa que la falta de paz no provenía solo del error, sino del silencio prolongado. Cuando ocultamos nuestras fallas, la conciencia nos acusa constantemente. Pero cuando las traemos a la luz, la gracia actúa. David aprendió que la restauración es posible incluso después de errores graves. Otro ejemplo es Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Lucas, capítulo 22, describe el momento en que el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. La culpa debió ser devastadora. Él había prometido fidelidad absoluta. Sin embargo, su debilidad quedó expuesta públicamente. Pero la historia no terminó en esa negación. En Juan capítulo 21, Jesús lo restaura. 3 veces le pregunta si lo ama. No fue una humillación, sino una rehabilitación. Cada afirmación de amor reemplazó una negación previa. Pedro pudo volver a caminar con propósito porque aceptó el perdón. Si hubiera permanecido atrapado en la culpa, jamás habría predicado en Pentecostés. Imagina por un momento si Pedro hubiera decidido que no era digno de continuar. La iglesia primitiva habría perdido una voz poderosa.
La paz consigo mismo le permitió avanzar hacia el llamado. También podemos considerar a Moisés. Antes de liderar a Israel, cometió un acto impulsivo al matar a un egipcio. Huyó al desierto durante años. Es probable que se sintiera fracasado, incapaz de cumplir un propósito mayor. Sin embargo, en Éxodo capítulo 3, Dios lo llama desde la zarza ardiente. Moisés duda de sí mismo, pero Dios no duda de él. La paz interior en Moisés no nació de confianza en su pasado, sino de confianza en la presencia divina. Yo estaré contigo, le dice el Señor. Esa promesa es central. No somos llamados porque seamos perfectos, sino porque Dios nos acompaña. Cuando comprendemos eso, la autocrítica pierde fuerza. Pensemos ahora en el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, perseguidor de la iglesia. Su pasado incluía violencia contra creyentes. Sin embargo, en Filipenses capítulo 3, afirma que considera todas esas cosas como pérdida por causa de Cristo. No negó su historia, pero tampoco permitió que lo definiera. En Primera de Timoteo capítulo 1, Pablo se llama a sí mismo el primero de los pecadores, pero inmediatamente resalta la misericordia que recibió. Su testimonio no es de vergüenza perpetua, sino de gratitud transformadora. La paz interior de Pablo provenía de entender que la gracia fue mayor que su pasado. Estos ejemplos muestran un patrón claro. La paz contigo mismo surge cuando aceptas la restauración divina y avanzas en obediencia. Ninguno de ellos fue perfecto. Todos enfrentaron momentos de duda, culpa o temor, pero eligieron confiar en el carácter de Dios más que en su propio historial. Incluso Elías, profeta poderoso, experimentó agotamiento emocional. En Primera de Reyes capítulo 19, lo vemos huyendo y deseando morir. Se sentía solo, fracasado y abrumado. Pero Dios no lo reprendió con dureza. Primero lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló en un silbo apacible. Esa escena revela algo profundo. La paz interior también requiere cuidado y escucha. Dios no se impacienta ante nuestra fragilidad. Él conoce nuestra condición. El Salmo 103 declara que recuerda que somos polvo. Cuando entendemos que Dios nos trata con comprensión, aprendemos a tratarnos de la misma manera. Otro rostro significativo es el de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente. Su vida parecía marcada por la injusticia. Sin embargo, en Génesis capítulo 50, declara que lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó a bien. Esa perspectiva muestra paz interior. José no permitió que el resentimiento definiera su identidad. La paz contigo mismo también implica interpretar correctamente las heridas. No todo dolor es señal de fracaso personal. A veces es parte del proceso formativo. José comprendió que su historia tenía propósito más allá del sufrimiento inmediato. Observa que en cada uno de estos personajes hubo un punto decisivo. Dejaron de centrarse exclusivamente en su debilidad y comenzaron a enfocarse en la fidelidad de Dios. Esa transición mental y espiritual es clave. Mientras el enfoque permanece en la culpa, la paz es imposible. Pero cuando el enfoque se mueve hacia la gracia, el corazón descansa. Estas historias bíblicas son espejos para nosotros. Tal vez no has sido rey como David ni apóstol como Pedro, pero has enfrentado luchas propias. Tal vez te has sentido indigno, incapaz o avergonzado. La Escritura demuestra que la restauración no es excepción, es parte del plan redentor. Imagina cómo sería tu vida si aceptaras completamente que Dios ya decidió no definirte por tu peor momento. Imagina caminar con la convicción de que el mismo Dios que restauró a David, Pedro, Moisés y Pablo, también está obrando en ti. Esa convicción produce serenidad. La paz contigo mismo no elimina el recuerdo del pasado,
pero transforma su significado. Ya no es una cadena, sino un testimonio. Ya no es una acusación, sino una evidencia de misericordia. Cuando miramos estos rostros bíblicos, comprendemos que la paz interior no es ausencia de historia complicada, sino presencia de gracia constante. Y si ellos pudieron experimentarla, nosotros también podemos hacerlo. Parte 5. Historias que reflejan la restauración del alma. A veces las doctrinas y los ejemplos bíblicos nos muestran la verdad con claridad, pero el corazón también necesita visualizar cómo esa verdad se manifiesta en la vida real. Imagina historias que podrían ser la tuya o la de alguien cercano, porque el proceso de encontrar paz interior no es exclusivo de personajes antiguos, sigue ocurriendo hoy. Imagina a una mujer que creció escuchando que nunca era suficiente. Desde pequeña, comparada con otros, señalada por sus errores, cargó con una sensación constante de insuficiencia. Con el tiempo llegó a la fe, conoció el mensaje del Evangelio, pero en lo profundo seguía sintiendo que debía demostrar algo. Servía en la iglesia, ayudaba a otros, pero cada vez que cometía un error, la voz interna regresaba con dureza. Un día, mientras meditaba en Romanos capítulo 8, versículo 1, comprendió que la condenación no provenía de Dios. Empezó a repetir esa verdad diariamente. No fue un cambio instantáneo, pero poco a poco dejó de hablarse con desprecio. Aprendió a orar diciendo: Señor, enséñame a verme como tú me ves. Con el tiempo, esa oración transformó su diálogo interno. Descubrió que la paz contigo mismo no es arrogancia, es gratitud por la gracia recibida. Imagina ahora a un hombre que fracasó en un negocio importante. Había invertido tiempo, dinero y esperanza. Cuando el proyecto cayó, no solo perdió recursos, perdió confianza en sí mismo. Se repetía que no servía para liderar, que siempre tomaría malas decisiones. Aunque era creyente, se sentía avergonzado ante su familia. En medio de su desánimo, recordó Proverbios capítulo 24, versículo 16, que el justo cae y vuelve a levantarse. Empezó a entender que el fracaso no era identidad, sino experiencia. Decidió buscar consejo, aprender de sus errores y confiar en que Dios podía redirigir su camino. Con el tiempo emprendió de nuevo, pero esta vez sin el peso de la autoacusación constante. Encontró paz no porque todo salió perfecto, sino porque dejó de definirse por un tropiezo. Imagina también a una joven que luchaba con comparaciones constantes. Miraba redes sociales y sentía que todos avanzaban más rápido. Su autoestima fluctuaba según la aprobación externa. Aunque amaba a Dios, se sentía pequeña frente a los logros ajenos. Un día leyó Gálatas capítulo 6, versículo 4, que cada uno examine su propia obra. Comprendió que su camino no debía medirse con la regla de otros. Empezó a agradecer por sus propios procesos y dones. Con el tiempo, la comparación perdió fuerza. Descubrió que la paz interior florece cuando aceptas que Dios escribe una historia única contigo. Estas historias reflejan algo común: el momento en que la verdad deja de ser teoría y se convierte en convicción personal. La paz contigo mismo no ocurre cuando desaparecen todas las inseguridades, sino cuando decides enfrentarlas con la luz de la palabra. En un estudio bíblico escuchó acerca de Pedro y su restauración. Comprendió que si Jesús pudo mirar a Pedro después de la negación y seguir llamándolo, también podía mirarlo a él con misericordia. Empezó a practicar el perdón hacia sí mismo. No justificó su error, pero aceptó que la gracia era mayor. Poco a poco recuperó la confianza para servir y liderar en su hogar. La paz regresó cuando dejó de rechazar el perdón que Dios ya le había otorgado. También podemos imaginar a una persona que lucha con ansiedad constante. Se exige perfección en todo. Si algo no sale como planea, se siente culpable.
Vive con tensión interna permanente. Aunque ora, no logra descansar. Un día medita en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde Jesús dice que vengamos a Él los cargados y Él dará descanso. Comprende que no fue llamada a sostener el mundo con sus propias fuerzas. Empieza a practicar la entrega diaria de sus preocupaciones. Aprende a decir, no todo depende de mí. Con el tiempo, la presión interna disminuye. La paz no llega porque desaparecen todas las responsabilidades, sino porque deja de asumir un peso que no le corresponde. Estas historias simbólicas muestran que la paz contigo mismo es un proceso de aprendizaje continuo. Implica desaprender narrativas antiguas y abrazar la verdad revelada. Implica reconocer que eres humano, que estás en proceso, que no necesitas perfección para ser amado. Quizás tú mismo te ves reflejado en alguna de estas situaciones. Tal vez cargas con palabras que alguien pronunció hace años. Tal vez te castigas por decisiones que ya confesaste. Tal vez vives en comparación constante. Pero la gracia de Dios sigue vigente hoy. Imagina cómo cambiaría tu día si al despertar recordaras que no necesitas demostrar tu valor, porque ya fuiste declarado aceptado en Cristo. Imagina enfrentar un error sin hundirte en condenación, sino aprendiendo con humildad. Imagina hablarte con la misma paciencia con la que Dios te habla. La paz contigo mismo no es ausencia de autocrítica saludable, sino ausencia de autodestrucción. Es evaluar con verdad, pero también con misericordia. Es permitir que la identidad en Cristo sea más fuerte que cualquier etiqueta pasada. En cada una de estas historias hubo un punto decisivo. Elegir creer que Dios no miente acerca de quién eres. Cuando eliges confiar en su declaración, el corazón comienza a descansar. La restauración del alma no siempre es ruidosa. A veces ocurre en silencio, en una oración sencilla, en una lágrima que cae mientras lees la Escritura, en una decisión interna de dejar de acusarte. Pero ese proceso, aunque silencioso, transforma profundamente. Y cuando esa transformación comienza, no solo cambia tu relación contigo mismo, cambia tu relación con los demás. Porque quien vive en paz interior no necesita competir, no necesita imponerse, no necesita probar constantemente su valor. La paz contigo mismo es una evidencia de que la gracia penetró hasta lo más profundo. Es señal de que el Evangelio no se quedó en la mente, sino que tocó el corazón. Parte 6. Hábitos espirituales que sostienen la paz interior cada día. La paz contigo mismo no se mantiene por inercia. Así como un jardín necesita cuidado constante para no llenarse de maleza, el alma requiere atención diaria para que la serenidad no sea desplazada por la ansiedad, la culpa o la comparación. Después de comprender la base teológica, renovar la mente y ver ejemplos concretos, ahora debemos hablar de prácticas espirituales que sostienen esta paz de manera continua. Primero, la disciplina del silencio y la reflexión. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones, noticias, notificaciones constantes. Cuando el alma no tiene espacios de silencio, las voces externas se vuelven más fuertes que la voz de Dios. El Salmo 46 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es una decisión deliberada de detener el torbellino interno. Dedicar unos minutos cada día para sentarte en silencio delante del Señor permite que el corazón se aquiete. En ese espacio puedes reconocer emociones, pensamientos y tensiones. La paz interior comienza a fortalecerse cuando identificas lo que te inquieta y lo llevas conscientemente a Dios. Segundo, la práctica de la confesión regular. No se trata de vivir obsesionado con el pecado, sino de mantener el corazón transparente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos recuerda que Él es fiel para perdonar y limpiar. Cuando la confesión se vuelve parte de tu rutina espiritual,
Evitas que pequeñas faltas se conviertan en cargas acumuladas. La paz interior se conserva cuando el corazón permanece limpio y sincero. Tercero, el cultivo de una identidad afirmada en la palabra. No basta con leer la Escritura ocasionalmente. Es necesario memorizar y meditar en pasajes que hablen de quién eres en Cristo. Efesios capítulo 1 declara que fuiste escogido, adoptado, redimido. Romanos capítulo 8 afirma que eres hijo y heredero. Repetir estas verdades fortalece tu autopercepción conforme al diseño divino. Cuando enfrentas momentos de duda o autocrítica, esas verdades memorizadas actúan como anclas. No te sostienen las emociones cambiantes, sino las promesas permanentes. Cuarto, la disciplina del agradecimiento consciente. Cada noche puedes repasar el día y reconocer al menos 3 evidencias de gracia. Puede ser una conversación significativa, una oportunidad de aprendizaje, incluso una lección derivada de un error. La gratitud redirige la atención hacia la fidelidad de Dios y reduce la tendencia a enfocarse exclusivamente en fallas. Filipenses capítulo 4 vincula la oración con acción de gracias y la paz resultante. La gratitud no es negación de dificultades, sino reconocimiento de que Dios sigue presente en medio de ellas. Aprender a filtrar críticas destructivas protege tu paz. No todo juicio externo refleja la verdad. La palabra debe ser el estándar final, no las opiniones cambiantes. Sexto, practicar el descanso intencional. El ritmo de trabajo constante puede generar agotamiento que se traduce en irritabilidad y autocrítica. Dios estableció el principio del reposo desde la creación. Respetar tiempos de descanso no es debilidad, es obediencia. Cuando el cuerpo y la mente descansan, el alma se estabiliza. Séptimo, rodearte de comunidad edificante. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Dice que el hierro con hierro se aguza. La comunión con creyentes maduros ofrece perspectiva y ánimo. A veces la paz interior se debilita porque enfrentamos luchas solos. Compartir cargas reduce su peso. Octavo, la práctica del servicio equilibrado. Servir a otros fortalece la identidad, pero hacerlo desde la búsqueda de aprobación la debilita. Cuando sirves desde la gratitud y no desde la necesidad de validación, experimentas gozo. Colosenses capítulo 3, versículo 23, exhorta a hacer todo como para el Señor. Ese enfoque libera del afán de agradar a todos. Noveno, el examen espiritual periódico. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, invita a examinarnos a nosotros mismos. No es para condenarnos, sino para ajustar el rumbo. Preguntarte regularmente cómo estás emocional y espiritualmente permite detectar tensiones antes de que crezcan. Décimo, cultivar palabras de vida hacia ti mismo. Proverbios capítulo 18 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso incluye el diálogo interno. Declarar verdades bíblicas no es repetición vacía, es afirmación consciente de identidad. Estos hábitos no son fórmulas mágicas, pero crean un ambiente propicio para que la paz interior se mantenga firme. Cuando los integras a tu rutina, tu alma aprende a descansar incluso en temporadas desafiantes. La paz contigo mismo no significa que nunca enfrentarás dudas, sino que sabrás cómo procesarlas. No significa que nunca cometerás errores, sino que sabrás cómo levantarte sin destruirte internamente. No significa ausencia de emociones intensas, sino capacidad de gestionarlas con fe. Imagina vivir cada día con la conciencia de que estás en proceso, sostenido por gracia. Imagina responder a tus fallas con aprendizaje en lugar de desprecio. Imagina mirar tu historia completa y ver la mano de Dios incluso en capítulos difíciles. Estos hábitos espirituales te ayudan a mantener esa perspectiva. No reemplazan la obra de Cristo, pero te permiten caminar coherentemente con ella.
Son herramientas que fortalecen lo que ya fue otorgado. Cuando la paz interior se sostiene mediante prácticas conscientes, se convierte en parte de tu carácter. Ya no es algo frágil que depende del estado de ánimo, sino una estabilidad arraigada en convicciones profundas. Y cuando esa estabilidad comienza a consolidarse, algo hermoso ocurre. Tu paz deja de ser solo beneficio personal y empieza a influir en quienes te rodean. Parte 7. La paz interior que fortalece a la familia espiritual. La paz contigo mismo nunca fue diseñada para ser un tesoro privado que guardas en secreto. Cuando el corazón está reconciliado, esa serenidad se convierte en bendición para otros. La vida cristiana no es un camino solitario, es una peregrinación compartida. Y la manera en que te relacionas contigo mismo afecta profundamente la forma en que te relacionas con la comunidad de fe. Cuando una persona vive en guerra interna constante, tiende a proyectar esa guerra hacia afuera. La inseguridad no resuelta se convierte en comparación. La culpa no procesada se transforma en juicio hacia otros. La falta de perdón propio se manifiesta como dureza con quienes fallan. Pero cuando alguien aprende a vivir en paz consigo mismo bajo la gracia de Dios, su trato hacia los demás cambia radicalmente. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice que debemos ser benignos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Observa el orden. Perdonar como hemos sido perdonados. Solo quien ha abrazado la misericordia puede extenderla con autenticidad. Si todavía vives bajo condenación interna, será difícil ofrecer compasión sincera. La paz interior produce humildad saludable. Cuando sabes que tu estabilidad no proviene de perfección propia, sino de gracia divina, dejas de competir espiritualmente. No necesitas demostrar superioridad. No te sientes amenazado por el crecimiento ajeno. Puedes celebrar el avance de otros porque tu identidad no depende de comparaciones. Imagina una congregación donde cada creyente entiende que está en proceso, donde nadie se presenta como impecable, sino como redimido. En ese ambiente, la transparencia florece. Santiago capítulo 5, versículo 16, exhorta a confesarnos unos a otros y orar para ser sanados. Esa dinámica solo es posible cuando existe paz interior suficiente para admitir debilidades sin temor a perder valor. La paz contigo mismo también fortalece el liderazgo espiritual. Un líder que no ha reconciliado su corazón consigo mismo puede guiar desde la inseguridad, puede buscar aprobación excesiva o ejercer control rígido para ocultar su fragilidad. Pero un líder que descansa en la gracia, dirige con serenidad, reconoce errores y fomenta crecimiento saludable en otros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, se nos anima a edificarnos mutuamente. La edificación es más efectiva cuando proviene de corazones en equilibrio. La persona que vive en paz interior no necesita derribar a otros para sentirse fuerte. Puede ofrecer palabras de vida porque no está consumida por la autoacusación. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si te trataras con la misma misericordia que Dios te ofrece. Esa actitud se reflejaría en tu paciencia con familiares, en tu comprensión hacia hermanos en la fe, en tu disposición a escuchar antes de juzgar. La comunidad cristiana es comparada en 1 Corintios capítulo 12 con un cuerpo. Cada miembro tiene función específica. Si un miembro está en conflicto constante consigo mismo, el cuerpo entero se resiente. Pero cuando cada parte encuentra estabilidad en su identidad, el conjunto funciona con armonía. La paz interior también permite manejar conflictos con madurez. Ninguna comunidad está libre de desacuerdos. Sin embargo, la forma en que los abordamos revela nuestro estado interno. Una persona en guerra consigo misma reaccionará con defensividad extrema. Pero quien descansa en la gracia puede dialogar sin sentir que su valor está en juego. Colosenses capítulo 3,
versículo 15, exhorta a que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Esa palabra gobernar implica dirigir decisiones y actitudes. Cuando la paz gobierna, incluso en medio de diferencias, buscamos reconciliación en lugar de victoria personal. Además, la paz contigo mismo inspira autenticidad. Cuando no estás tratando de ocultar una identidad frágil, puedes ser genuino. La autenticidad genera confianza, y la confianza fortalece la unidad. El Salmo 133 habla de cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en armonía. Esa armonía no es uniformidad, es unidad basada en gracia compartida. También debemos considerar el impacto generacional. Cuando padres y líderes espirituales viven en paz consigo mismos, transmiten seguridad a los más jóvenes. No los presionan con expectativas irreales, sino que los acompañan en proceso. Esa cultura de gracia crea ambientes donde la fe madura sin temor. La paz interior no elimina la disciplina ni la corrección, pero cambia el tono. Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos instruye a restaurar con espíritu de mansedumbre. Esa mansedumbre nace de un corazón que sabe lo que significa ser restaurado. Imagina una iglesia donde cada creyente entiende que no necesita esconder debilidades para ser aceptado, donde el error no conduce automáticamente a rechazo, sino a acompañamiento. Ese tipo de comunidad refleja el carácter de Cristo. Cuando encuentras paz contigo mismo, también eres más capaz de servir sin agotarte emocionalmente. Ya no sirves para probar valor, sino como respuesta agradecida. Esa motivación saludable evita resentimientos ocultos. La paz interior se convierte entonces en un testimonio. Otros notan estabilidad en tu actitud. Observan que enfrentas desafíos sin colapsar emocionalmente. Ven que aceptas correcciones sin destruirte internamente. Esa serenidad habla más fuerte que muchas palabras. La familia espiritual necesita creyentes que hayan comprendido la gracia profundamente. Personas que no solo predican perdón, sino que lo viven internamente. Porque la forma en que te tratas a ti mismo influye directamente en la forma en que tratas a los demás. Imagina comunidades donde la identidad en Cristo es tan sólida que la comparación pierde sentido, donde cada uno reconoce su función y la desempeña con gozo, donde la paz interior colectiva genera un ambiente de esperanza. Esa visión no es idealismo ingenuo, es resultado de corazones reconciliados. Cuando cada creyente aprende a descansar en la obra redentora, la unidad florece naturalmente. Y esta dimensión comunitaria abre la puerta a una comprensión aún más profunda de cómo la paz contigo mismo impacta tu relación con el propósito eterno de Dios. Parte 8. La paz interior como señal de madurez y preparación para el propósito eterno. La paz contigo mismo no es solo un alivio emocional ni un beneficio psicológico. Es una señal de crecimiento espiritual. A medida que el creyente madura en la fe, aprende a vivir desde la identidad y no desde la inseguridad. Esa madurez prepara el corazón para caminar con firmeza en el propósito que Dios ha diseñado. Muchos desean descubrir su llamado, pero ignoran que el llamado se sostiene mejor en un corazón estable. Cuando alguien vive en conflicto interno constante, le cuesta discernir la voz de Dios. La ansiedad distorsiona la percepción. La culpa constante nubla la claridad espiritual. Pero cuando la paz gobierna el corazón, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, el discernimiento se fortalece. Imagina intentar escuchar una voz suave en medio de una tormenta. El ruido impide captar las palabras. Así ocurre cuando el alma está agitada por autocrítica, temor o comparación. La paz interior reduce el ruido y permite escuchar con mayor precisión la dirección divina. Isaías capítulo 30, versículo 15. Declara que en descanso y en reposo seréis salvos,
En quietud y confianza estará vuestra fortaleza. La fortaleza no siempre se manifiesta en actividad intensa, sino en confianza tranquila. La persona que está en paz consigo misma no necesita correr desesperadamente para validar su existencia. Puede esperar con fe. La madurez espiritual implica aceptar procesos largos sin desesperarse. Abraham recibió promesas que tardaron años en cumplirse. Durante ese tiempo aprendió a confiar. La paz interior le permitió caminar en obediencia, aunque no viera resultados inmediatos. Cuando tu identidad no depende del cumplimiento instantáneo de metas, puedes perseverar con serenidad. También debemos entender que la paz contigo mismo fortalece la resistencia en tiempos de prueba. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Enseña que las pruebas producen paciencia y que la paciencia debe tener su obra completa. Esa obra completa incluye carácter formado. La persona que ha aprendido a vivir en paz interior no interpreta cada dificultad como fracaso personal, sino como oportunidad de crecimiento. Imagina enfrentar una crítica sin sentir que tu valor está en juego. Imagina recibir una corrección y analizarla con calma en lugar de reaccionar defensivamente. Esa capacidad es fruto de identidad sólida. Cuando sabes quién eres en Cristo, las circunstancias no te definen. La paz interior también libera energía espiritual para servir con enfoque correcto. Si constantemente estás evaluándote con dureza, gran parte de tu energía emocional se consume en esa lucha interna. Pero cuando descansas en la gracia, esa energía se redirige hacia el propósito. Sirves con gozo, lideras con equilibrio, trabajas con motivación saludable. Jesús mismo mostró esta estabilidad. En los evangelios vemos cómo enfrentó oposición, incomprensión y rechazo. Sin embargo, su identidad estaba firmemente anclada en la relación con el Padre. En Mateo capítulo 3, después de su bautismo, se escucha la voz que declara: «Este es mi Hijo amado». Esa afirmación precede al ministerio público. La identidad confirmada antecede a la misión. De igual manera, cuando tu identidad en Cristo está firme, puedes asumir responsabilidades sin perder el equilibrio interno. No dependes del aplauso ni te destruye la crítica. Caminas sabiendo que tu valor no fluctúa según resultados. La paz contigo mismo también te prepara para la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 18. Habla de que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Esa perspectiva eterna reduce la presión inmediata. Comprendes que tu historia no termina aquí. Las imperfecciones actuales no son el capítulo final. Imagina vivir con conciencia constante de que estás siendo preparado para algo mayor que este tiempo. Esa esperanza produce serenidad. No necesitas tener todo resuelto hoy, porque sabes que Dios continúa obrando. La madurez espiritual incluye aceptar debilidades sin negarlas ni magnificarlas. Segunda de Corintios capítulo 12 muestra a Pablo hablando de su aguijón. En lugar de desesperarse por eliminarlo completamente, aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa aceptación produjo paz. No todo en ti necesita ser perfecto para que Dios te use. La paz interior también fomenta perseverancia en disciplinas espirituales. Cuando la motivación no es culpa, sino amor, la constancia aumenta. Oras no para calmar una conciencia acusadora, sino para fortalecer una relación viva. Lees la palabra no por obligación ansiosa, sino por deseo de crecer. Imagina cómo cambiaría tu caminar espiritual si cada práctica fluyera desde gratitud y no desde presión. Esa transformación es evidencia de madurez. Además, la paz contigo mismo te permite acompañar a otros en sus procesos sin impaciencia. Sabes lo que significa luchar internamente, así que puedes mostrar comprensión. Esa empatía refleja el carácter de Cristo. La estabilidad interior también protege contra extremos.
Algunos creyentes, al no reconciliar su identidad, oscilan entre orgullo espiritual y autoacusación profunda. Pero quien vive en paz mantiene equilibrio, reconoce logros sin arrogancia y admite errores sin desesperación. La paz contigo mismo no es estancamiento, es fundamento firme. Sobre ese fundamento puedes construir proyectos, relaciones y ministerios con estabilidad. Sin esa base, cualquier éxito externo se vuelve frágil. Imagina tu vida como una casa. Si el fundamento es identidad en Cristo y paz interior, las tormentas no la derriban fácilmente. Pero si el fundamento es aprobación externa o perfeccionismo constante, cualquier crítica puede sacudirla. La madurez espiritual no elimina emociones intensas, pero te enseña a procesarlas con sabiduría. No reaccionas impulsivamente ante cada sentimiento. Evalúas, oras, reflexionas. Esa capacidad es fruto de paz interna. A medida que esta paz se consolida, empiezas a ver tu historia completa con perspectiva redentora. Agradeces por lecciones aprendidas incluso en temporadas difíciles. Reconoces que Dios utilizó experiencias pasadas para moldear carácter presente. La paz contigo mismo, entonces, no es meta final, sino plataforma para caminar con propósito eterno. Es evidencia de que el Evangelio ha penetrado profundamente. Y cuando esta comprensión madura se asienta firmemente en el corazón, estamos listos para contemplar la esperanza final que sostiene toda nuestra existencia. Parte 9. La esperanza eterna que sella la paz del corazón. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado de identidad, de renovación de la mente, de ejemplos bíblicos, de hábitos espirituales, de comunidad y madurez. Pero ahora debemos mirar más alto. La paz contigo mismo no solo se sostiene en el presente, se afirma en la esperanza eterna que Dios ha prometido, porque si esta vida fuera todo lo que existe, cualquier paz sería frágil. Pero nuestra fe no está limitada al tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esa herencia cambia la perspectiva de todo. La verdadera paz interior se consolida cuando comprendes que tu historia no termina en tus errores, ni en tus limitaciones, ni siquiera en tus logros. Termina en la presencia gloriosa de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30. Declara que a los que justificó, a esos también glorificó. Observa que el proceso culmina en gloria. No estamos destinados a vivir eternamente luchando contra nuestra propia conciencia. Imagina por un momento el día en que toda imperfección será removida. Apocalipsis capítulo 21 describe que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más muerte ni dolor. Esa promesa incluye la restauración completa de nuestra naturaleza. La lucha interna que hoy experimentamos no será permanente. Esta esperanza eterna da descanso al alma ahora. Porque aunque todavía estás en proceso, sabes que el proceso tiene final glorioso. No estás atrapado en una versión incompleta para siempre. Filipenses capítulo 3 dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa transformación futura asegura que cada batalla actual es temporal. Cuando el creyente comprende esto, deja de desesperarse por alcanzar perfección inmediata. Vive con diligencia, pero también con paciencia. Sabe que Dios está obrando hoy y consumará su obra en la eternidad. La paz contigo mismo se fortalece cuando miras tu vida a la luz de la eternidad. Los errores pasados, aunque importantes, no son el capítulo final. Las limitaciones presentes no son tu destino eterno. La debilidad actual no cancela la promesa futura. Hebreos capítulo 12 nos invita a correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. Esa mirada hacia Cristo
y hacia la meta eterna sostiene el corazón. Cuando tus ojos están en la meta, las piedras del camino no te detienen permanentemente. Imagina vivir cada día recordando que estás siendo preparado para encontrarte cara a cara con aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Esa conciencia transforma la manera en que te ves. No eres un accidente espiritual, eres parte de un plan eterno. La paz interior también se sella cuando aceptas que la justicia final pertenece a Dios. Tal vez te has juzgado con severidad durante años. Tal vez has llevado un tribunal interno más duro que cualquier otro. Pero el juez justo ya ha declarado tu posición en Cristo. Romanos capítulo 8 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si el juez supremo ha decidido absolverte en Cristo, ¿por qué sigues levantando cargos contra ti mismo? Esa pregunta no es superficial, es profundamente liberadora. La paz contigo mismo implica rendir tu autojuicio ante el veredicto divino. Además, la esperanza eterna te recuerda que tu valor no está limitado por esta temporada. Segunda de Corintios capítulo 4 habla de una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy parece pesado, comparado con la eternidad, es ligero. Imagina contemplar tu vida desde la perspectiva del cielo. Verías procesos formativos donde antes solo veías fracasos. Verías misericordia donde antes solo veías disciplina. Verías propósito donde antes solo veías demora. La paz contigo mismo también implica aceptar que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Primera de Corintios capítulo 13. Dice que ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Parte de nuestra inquietud interna surge del deseo de entenderlo todo. Pero la fe descansa aun cuando no comprende completamente. Cuando aceptas que Dios conoce lo que tú no conoces, el corazón se tranquiliza. No todo debe resolverse hoy. No toda pregunta necesita respuesta inmediata. La eternidad revelará lo que ahora parece confuso. Imagina terminar cada día diciendo: Señor, hice lo mejor que pude con la gracia que me diste hoy. Confío en que sigues obrando en mí. Esa actitud produce descanso profundo. No es resignación pasiva, es confianza activa. La paz contigo mismo no es orgullo, es reconciliación. No es indiferencia, es seguridad. No es perfección humana, es aceptación divina. Y ahora, al cerrar este recorrido, quiero que te detengas un momento. Piensa en la carga que quizás has estado llevando: culpa antigua, comparación constante, autocrítica severa, miedo al fracaso. ¿Qué pasaría si hoy decidieras entregarla completamente al Señor? ¿Qué pasaría si eligieras creer que su gracia es suficiente también para ti? Tal vez has sido creyente por años, pero nunca aprendiste a descansar en la obra terminada de Cristo. Hoy puede ser el día en que esa verdad penetre hasta lo más profundo. Recuerda la frase que mencionamos al inicio: en Cristo encuentro mi verdadera paz. No es una frase motivacional, es una declaración teológica y existencial. En Cristo tienes justificación. En Cristo tienes identidad. En Cristo tienes propósito. En Cristo tienes esperanza eterna.